Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, estudiantes, en esta oportunidad nos vamos a remitir a la página 20 del libro, donde hay una lectura. A medida que yo les voy dando el vocabulario de esta lectura, ustedes deben de irlo escribiendo en su cuaderno. Deben de escribir la palabra en inglés y el significado. Entonces vamos a ver de qué trata la lectura. El título nos dice At Dessert Drew Ends. Bueno, at desert, desert es un desierto. A es un desert, es desierto. Drought significa sequía. Y ends significa, este es un verbo que significa la terminación de algo. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que una sequía del desierto, eso es lo que significa esto, una sequía del desierto, termina. Entonces nos van a hablar de un desierto y su clima. Entonces, ¿qué deben colocar en el cuaderno? Todas estas palabras que yo les estoy diciendo qué significan. Bueno, entonces miremos las palabras que ya conocemos. Por ejemplo, la palabra how, que se utiliza para preguntar qué tanto es algo, ¿no? O cómo. Entonces vamos a ver qué están preguntando aquí. Dice, how hot. Hot es caliente. Entonces, ¿qué tan caliente? How hot is it in the desert? ¿Qué tan caliente es en el desierto? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto calor hace en el desierto? ¿Qué tan caliente es el desierto? Entonces aquí está la respuesta. Dice son desert. Algunos desiertos son desert temperatures. Algunas temperaturas de desiertos. Can es poder. Entonces, algunas temperaturas del desierto pueden estar, be, que es el verbo to be, pueden estar over, sobre o por encima de los 55 grados centígrados. Es decir, que es bastante caliente. Entonces nos dice, the animals, esto ya lo deben de saber, los animales, that live es el verbo vivir, ¿sí? That es que. Entonces los animales que viven, there es ahí. Los animales que viven ahí are trying to stay cool. Están tratando, trying es tratar, intentar. Are pues es el verbo to be, estar. Están tratando de mantenerse. To stay es el verbo en infinitivo. To stay, mantenerse. To stay ¿qué? Mantenerse ¿qué? ¿Cómo? Cool. Cool significa fresco. Entonces, obviamente, como en el desierto están sobre 55 grados centígrados, los animales que viven allí están tratando de mantenerse frescos. Eso es lo que nos dice. Ahora, otra pregunta. Empiezan con how. ¿Sí? Lo que ya hemos visto. How can they find water? Entonces, miren que aquí how se convierte en cómo. ¿Cómo pueden? Ya sabemos que can es poder. ¿Cómo pueden ellos encontrar? Find es el verbo to find, encontrar. Water, que es agua. Entonces, la respuesta, eso, it, eso, no es fácil. Isn't. Miren que aquí donde dice isn't, es básicamente está is not, está comprimido. Este isn't es lo mismo que decir is not, no es. Pero está comprimido. Entonces, it isn't easy. ¿Qué es easy? Easy es fácil. Entonces, ¿qué nos dicen? Eso no es fácil. Luego continuamos, dice, in fact, entonces, de hecho, significa eso, de hecho, a terrible, terrible es terrible, drought es sequía, ya sabemos, de hecho, una terrible sequía, has es del verbo hacer o tener, ha hecho o ha secado, has dried, dried es el verbo secar, entonces ha secado, has dried up, ha secado,
The only water, la única agua, only es única, water agua, la única agua, there was in dry desert, que había en el desierto seco. Bueno, luego continuamos más abajo, nos dice, some of the animals, some es alguno o algunos de los animales, some of the animals, live, viven, inside, adentro, de cactus, de los cactus. Cactus son una especie de planta que tiene espinas. Entonces miren que aquí utilizamos which, aquí hay una cláusula que nos da información. ¿Se acuerdan que las palabras que son cláusulas que nos dan más información son that, which y who? Entonces aquí nos están dando más información acerca del sujeto, que en este caso es el cactus. Entonces el cactus which, que los mantiene frescos. Keeps them cool. Keeps es mantener. Entonces los mantiene a ellos. Este them significa a los animales. Los mantiene frescos. Some of the animals. Vamos a volver a leer. Some of the animals. Algunos de los animales que viven adentro. Live inside the cactus. Que viven adentro del cactus. Que los mantiene frescos. Entonces el cactus mantiene frescos a estos animales que viven adentro de él. Bueno, entonces vamos a ver unos personajes. Estos personajes se llaman Tiny Bird. Tiny es pequeña. Bird es un pájaro, entonces el pequeño pájaro. Ant y Teeny Bird. Teeny también es otra forma de decir pequeño. Are neighbors. Neighbors son vecinos. Vecinos. Entonces, Tiny Bird and Teeny Bird son vecinos. They live, ellos viven, in this cactus, en ese cactus. Entonces, viven adentro del cactus que los mantiene frescos, ¿no? Entonces, miren que hay unas comillas. Cuando aparecen estas comillas es porque uno de estos dos personajes está hablando. Entonces, vamos a ver. Dice, when are we going? ¿Cuándo vamos nosotros? When es cuando. Are es del verbo to be. Are we going? Going es ir. Entonces, ¿cuándo vamos a ir? To get, a encontrar. Get es encontrar. Some rain, alguna lluvia. Vamos a encontrar lluvia. ¿Cuándo vamos a salir o a ir para encontrar lluvia? Le pregunta, dice ask. Este ask es pregunta. Pregunta Tiny Bird. Entonces, esta pregunta la hace el personaje Tiny Bird. Y dice el narrador, Teeny Bird doesn't know. Teeny Bird no lo sabe. Entonces, este personaje le pregunta, when are we going to get some rain? ¿Cuándo vamos a ir a buscar lluvia? O a encontrar lluvia. Y Tiny Bird doesn't know. No lo sabe. El otro personaje no lo sabe. Bueno, ahora vamos a continuar. En la parte de arriba al lado derecho está esa pequeña lectura. Cathy, the kangaroo rat. Kangaroo. Bueno, Cathy es otro personaje que aparece. Cathy, the kangaroo rat. La rata canguro. Cathy, la rata canguro. Canguro es canguro, rat es rat. Entonces miren que hay una coma y está la palabra who. La palabra who que nos va a indicar que hay una cláusula que nos va a dar más información del sujeto. ¿Cuál es el sujeto aquí? Pues Cathy, the kangaroo rat. Cathy, la rata cangarú. Entonces nos dice Cathy, the kangaroo rat, who. Y aquí se usa who a pesar de que es un animal. ¿Por qué? Porque aquí le están dando una identidad de personaje, ¿sí? Le están dando una identidad humana porque puede hablar, ¿sí? Porque esto es una fábula, un cuento. Entonces, Cathy the kangaroo rat who jumps. ¿Quién? Este who significa quién. Jumps es saltar, el verbo saltar. Entonces, Cathy the kangaroo rat who jumps. Cathy, la rata cangarú, que salta. Along es como acompañada o sobre. Along on her back legs.
que salta sobre sus patas, legs son patas o piernas, traseras. Back quiere decir atrás, entonces back legs son patas traseras. Hasn't es el verbo tener has, pero está en negación. Siempre que vamos a ver esta N, esta coma alta y esta T, nos está negando, nos está haciendo una negación de ese verbo. Entonces, no ha tenido. Entonces, como has es tener, esa negación quiere decir no ha tenido. Hasn't had, no ha tenido un trago, pero ese es un trago de agua, a drink of water, un trago de agua, in a long time, en mucho tiempo. Long time es mucho tiempo. In es en, y a long time en mucho tiempo. Entonces, Katy de Kangaroo Rat, quien salta sobre sus piernas traseras, no ha tenido un trago de agua en mucho tiempo. Entonces, ahora viene una pregunta. Miren que empieza con how. How far, ¿qué tan lejos has she jumped? ¿Qué tan lejos ella ha saltado? En búsqueda, in search, search es búsqueda, en búsqueda de agua. Esa es la pregunta. ¿Qué tan lejos ella ha saltado en busca de agua? Aquí está la respuesta. Probably, probablemente, several, varios, kilómetros, ahora. Entonces, probablemente varios kilómetros. Bueno, luego nos introducen a Toad. Toad es una rana. Entonces aquí podemos ver que Katy es esta, la rata kangaroo. Toad es esta rana. Bueno, Toad rest in the shade of a tall cactus. Entonces Toad, que es la rana, rest, descansa. In the shade, shade es la sombra, en la sombra of a tall cactus, de un cactus de un cactus alto. Entonces aquí podemos ver que efectivamente la rana está descansando sobre la sombra de este cactus que está aquí, debajo de su sombra. Y miren que vienen las comillas, que significa que va a hablar un personaje. Entonces dice, when will, esta también es una pregunta porque empieza con when es cuándo. Will es el verbo to be en futuro, entonces ¿cuándo? When will we get? ¿Cuándo vamos a encontrar? Get es encontrar. Y we es nosotros. ¿Cuándo nosotros vamos a encontrar sun rain? Alguna lluvia. Entonces miren que estos dos personajes están haciendo la misma pregunta que los de acá. Que estas aves que ya habíamos hablado. Tiny Bear y Teeny Bear. Entonces también se están preguntando cuándo van a encontrar lluvia. ¿Y quién pregunta esto? Ask Leo the Lizard. El lizard es un lagarto, entonces Leo el lagarto. Debe estar por aquí, es este, ¿no? Es otro personaje. Pregunta Leo el lagarto. Katy the Kangaroo Rat, doesn't know. Entonces Katy, la rata kangaroo, no sabe. ¿Sí? Y por último, en esta página vemos otro personaje que está descansando debajo de la arena del desierto. Esta es la misma Katy de Kangaroo Rat. Y nos dice, Katy the Kangaroo Rat is exhausted. Exhausted es cansada. From running, de correr. From, de correr. Running, around, alrededor. Entonces, Katy, la rata kangaroo, está cansada de correr alrededor. She decides, ella decide, to go back, volver, to her home, a su casa. That is underground, que está debajo del suelo o subterránea. Underground es algo subterráneo. Entonces, como podemos ver, la casa de Katy está por debajo de la arena, subterránea a la arena.
She needs, ella necesita to rest, descansar, and stay cool, y estar fresca. Cool es fresca. Katy settles down in her home. Settles es asentarse o mantenerse en un lugar. Down es abajo. Sabemos que el hogar de ella es por debajo. Entonces se asienta en su casa. In her home. Home es hogar o casa. She wonders. Wonders es preguntarse. Ella se pregunta to herself, a sí misma. Herself significa a sí misma o a sí mismo, masculino o femenino. She wonders to herself, herself es femenino, a sí mismo. Cuando es masculino se dice himself. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, she wonders to herself, y miren que aparecen las comillas, que significa que está hablando este personaje que es Katy, la rata cangarú. Entonces, ¿qué se pregunta a sí misma? Ella se pregunta, when are we going to get some rain? Entonces, la misma pregunta, ¿cuándo vamos a encontrar algo de lluvia? Some es algo o alguno o alguna. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a encontrar algo de lluvia? Bueno, estudiantes, entonces teniendo en cuenta esta lectura, y espero que hayan copiado las palabras en el cuaderno, les voy a enviar el formulario sobre este vocabulario que deben de aprenderse. Entonces, en el formulario están las preguntas acerca de este vocabulario. Espero que hayan prestado mucha atención y para que puedan responder el formulario con éxito. Hasta luego.